Conectas Podcast. En apenas una semana, Ecuador repatrió a más de 800 presos colombianos. Estados Unidos celebró cuando Venezuela le entregó, como si fuera un preso político, a un triple homicida. Y un hombre solicitado en extradición por Chile ahora camina libremente por las calles venezolanas. Hay un hilo conductor entre estos hechos aislados que nos dice que algo está funcionando mal en la justicia de nuestra región. Esta semana tenemos que hablar de deportación de presos, la estrategia de Trump que otros empiezan a copiar mal. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Gracias a Dios ya tenemos la libertad ya. Y agradecido con el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano por darnos otra oportunidad. Escuchábamos a un ex convicto colombiano cuando era deportado desde Ecuador. Por lo que dice y cómo lo dice, parece muy feliz al salir por el puente de Rumichaca en la frontera de los dos países. Curiosamente, en las últimas semanas, 4 países de la región han expulsado y recibido presidiarios. Cada caso, por supuesto, tiene sus particularidades, pero todos tienen una cosa en común. La justicia quedó en segundo plano. Para conversar sobre este tema hoy me acompaña Juan David Olmos, coordinador de contenidos de Conectas. Bienvenido, Juan David. Hola, Mauricio. Un gusto estar aquí. Es un gusto para mí también, Juan David. Antes de hablar de los casos, ¿nos puedes dar un poco de contexto sobre el tema? Sí. Bueno, 2025 ha sido el año de las deportaciones, principalmente desde Estados Unidos por la nueva política migratoria de la administración de Trump. Hay debate sobre las cifras, pero a mayo, según datos oficiales, Estados Unidos había deportado a cerca de 200,000 personas, que si bien son cifras comparables al número de deportaciones de antes de la pandemia, sin duda han sido casos mucho más mediáticos, ¿no? Con todos los videos que se han publicado de los migrantes en aviones, con los casos de personas que ni siquiera habían cometido un delito y las imágenes de muchos de estos llegando a prisiones en El Salvador. Sí, todos hemos visto esas imágenes que el gobierno de Bukele se encargó de difundir. Y el punto es que ahora hay varios países en la región que parecen estar tomando medidas similares de deportar a personas o bien condenadas o investigadas por la justicia sin el debido proceso y que han terminado libres. Comencemos por el caso más reciente, que es el de Ecuador y Colombia. Allí no hay dudas, todos eran presos y, en teoría, cumplían condena al menos por un delito en ese país. Y muchos de ellos, la gran mayoría, terminaron libres en Colombia porque Ecuador los expulsó sin mayor protocolo. Así es, Mauricio. Ambos gobiernos reconocieron que el 8 de julio, Ecuador había informado a Colombia sobre las deportaciones de personas privadas de la libertad y había enviado un poco más de 340 expedientes. Pero 2 semanas más tarde, y sin coordinar con las autoridades colombianas, Ecuador dejó a 600 presos en la frontera y varios hasta sin documentación. Según los convenios pactados desde los 90 por ambos países, Colombia debía revisar cada expediente y garantizar que estas personas cumplieran con sus penas. Pero esto no ocurrió. Y hasta donde se sabe, solo 11 personas estaban siendo solicitadas por la justicia colombiana. El resto quedó libre. Oye, pero en el contexto de violencia y crimen que mantiene Ecuador en una guerra interna, con los militares en las calles, esta medida poco amistosa con Colombia suena contradictoria. ¿Los problemas de criminalidad de Ecuador están relacionados con el vecino o no? Justo eso me contó Renato Rivera. Él es director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Y él me explicaba que si bien no se conoce bien el perfil de las personas liberadas, pues él cree que muchos de ellos cometieron delitos probablemente menores. Pero el problema es que no conocemos el perfil de los deportados y sí pueden estar ahí delincuentes de alto perfil relacionados con el crimen transnacional y el narcotráfico entre ambos países. Considero que ante la deficiencia o la falta de estrategias para reducir la criminalidad y los homicidios intencionales en la región de gobiernos populistas y sobre todo la ausencia de estrategias que tú tienes para impactar a los mercados ilegales en América Latina, ha generado que los gobiernos emprendan estrategias populistas y que tiene una relación con la xenofobia y muchas veces con la criminalización de la migración. Por ejemplo, en el Ecuador, el porcentaje de presos o de privados de libertad que tú tienes de nacionalidad extranjera es menos del 8% del total de delitos graves que tú tienes en el país. Y te quiero comentar esto porque el impacto es marginal
de los ciudadanos extranjeros si es que tú miras el universo de personas que están privadas de libertad actualmente en el país. Entonces, el impacto que tú tienes para liberar espacios, si tú quieres, en las cárceles es muy poco significativo versus el impacto mediático que estás generando al respecto. Entonces, esto es muy importante valorarlo, es decir, no tienes un significado real sobre la reducción de la población penitenciaria y el hacinamiento, que es un problema en América Latina de las prisiones. No generas un impacto real sacando 800 privados de libertad del Ecuador en una población penitenciaria de más de 20,000 y donde además en muchos casos estás operando contra el crimen organizado en función de estados de excepción que muchas veces esconde violaciones de derechos humanos y detenciones en flagrancia que luego no puedes probar, y eso lo que genera es un hacinamiento mayor. Esta moda de la región de expulsar presos al extranjero se popularizó desde que Estados Unidos resolvió enviar migrantes venezolanos a una cárcel de El Salvador. Según el gobierno de Trump, todos eran criminales, pero no puede probarlo y las investigaciones periodísticas lo contradicen. Para comprender mejor este caso, invitamos a Rona Rísquez, periodista del Hub de Conectas, que ha seguido toda esta situación. Hola, Rona. Hola, Mauricio, Juan David. Rona, ¿qué has encontrado en tus investigaciones? ¿Cuál era el perfil de esos más de 200 migrantes encarcelados durante varios meses en El Salvador? En las investigaciones que hemos estado realizando, un grupo de medios, entre ellos los medios de la Alianza Rebelde Investiga, ProPublica y Texas Tribune, sobre los más de 200 venezolanos deportados a El Salvador, conseguimos que al menos 197 de ellos no tenían ningún tipo de antecedentes ni registros criminales en Estados Unidos. Y esa era una información además que tenía o que era de conocimiento de las autoridades estadounidenses. Aproximadamente, en lo que hemos indagado hasta ahora, un poco más de 110 de ellos podrían tener antecedentes o registros criminales en alguno de los países donde estuvieron viviendo antes de ir a Estados Unidos. Sería en Chile, Perú, Colombia y Venezuela probablemente. También conseguimos que al menos 50 de ellos entraron a Estados Unidos de manera legal, es decir, utilizaron la aplicación CBP One, que para el momento de su ingreso era una aplicación válida que había creado el gobierno del presidente Biden. Entonces, estas personas habían entrado de forma legal. Otros 2 de ellos tenían una condición de refugiados que había sido aprobada por la Organización Internacional de Migraciones. Entonces, eso era un panorama bastante general de las condiciones de estos migrantes que apuntan a que la mayoría de ellos no eran criminales, no tenían delitos ni en Estados Unidos ni en otros países. Y dentro de ese grupo, lo que hemos encontrado hasta ahora es que probablemente 2 de ellos pudieran tener algún nexo con la pandilla Tren de Aragua, según investigaciones de las autoridades chilenas. Y al llegar a Venezuela, 20 quedaron detenidos porque eran solicitados por la justicia. Al menos eso dijo el ministro de Interior de ese país. ¿Qué sabes de ellos? La información que manejamos hasta ahora, 20 de los 252 venezolanos que llegaron desde El Salvador procedentes del SECOT están detenidos, algunos de ellos porque tienen algún tipo de requerimiento criminal o están con alertas de Interpol, y otros porque tenían delitos que habían cometido en Venezuela. Están las autoridades investigando, es posible que haya otras personas con otro tipo de procesos, pero no hay mayor información. La información que ha dado el gobierno venezolano es que hay 20 personas detenidas y no ha dicho quiénes son ni cuáles son las características de estas personas. Sabemos que una de estas es uno de los solicitados por el gobierno chileno porque nos enteramos a través de sus familiares. Vuelvo contigo, Juan David. Finalmente Venezuela recuperó a sus migrantes, pero el problema es que entre los 10 presos políticos que le entregó a Estados Unidos se coló un triple homicida. ¿Cómo era posible que un asesino de 3 personas en España esté dentro de las negociaciones como preso político cuando nunca fue procesado como preso político? Eso era lo que comentaba por televisión uno de los sobrevivientes del triple crimen que cometió el sujeto en España. Sí, este caso causó mucha sorpresa. Se trata de una persona de doble nacionalidad. Él es venezolano y estadounidense y un ex marín que estuvo en Irak. El cuento es este, Mauricio. En 2016 viajó de Alemania a España en carro con la intención de matar a la nueva pareja de su expareja, que es el hombre que escuchamos hace un segundo. Llegó a su lugar de trabajo, no lo encontró y mientras tanto mató a 3 personas. A 2 mujeres que se negaron a contactar a la víctima y a un hombre al que confundió con su objetivo. Luego de eso, huyó y terminó en Venezuela. España lo solicitó, pero ese país por ley no extradita a sus connacionales. Entonces, en coordinación con la justicia española, terminó condenado en Venezuela por el triple homicidio.
De pronto, 2 años después, salió libre en el famoso intercambio de presos. Claro, esto generó un escándalo en ambos países, pero hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no responden por el paradero del criminal. Eso es increíble. Eso del intercambio de presos no es nuevo, pero ahora en el gobierno de Trump parece más grotesco ese desprecio por la justicia. Pues eso me apuntaba Bernardo Gortaire, experto en integración regional y seguridad global. Estamos viviendo una época de transición de poder, estamos viviendo una época de transición de intereses en la agenda global y mucho tiene que ver con los Estados Unidos. No ha sido perfecto, digamos, no quisiera que se malinterprete y se diga esto como Estados Unidos es digamos, el salvador y a través de esa inversión y a través de esa defensa de esa estructura ha hecho todo bien. Pero al mismo tiempo, al menos ese ejercicio, esa voluntad de ser como un actor con una capacidad hegemónica y hegemonía entendida como esa capacidad de incidir en otros para que hagan incluso lo que no quieren hacer. Ha sido lo que ha permitido que de alguna manera el entramado multilateral que conocemos actualmente exista y de alguna manera también se respeten esos tratados, porque a la final en las relaciones internacionales los tratados se cumplen por buena voluntad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el país que tiene mayor capacidad de articular las consecuencias, de sancionar a quienes incumplen la norma, empieza a ser liderado o empieza a ser un actor que se va en contra de la norma, que desconoce la norma, que desconoce los principios del derecho internacional, que retira el presupuesto, que retira a los funcionarios, que empieza no solo a retirarlo, sino también a cuestionarlo, a atacarlo, a decir que esto es parte de una ola woke, esto es parte del progresismo, del socialismo, del comunismo, que Naciones Unidas no funciona porque, digamos, se mete donde no le llaman, etc. Regresamos entonces a estos siglos pasados en los cuales empieza a importar únicamente el poder. Fíjate, en el fondo, en todos estos casos hay algo en común, que es la violación del debido proceso, es decir, una violación a la independencia del Poder Judicial. Eso es lo que hace que personas sin antecedentes terminen en una prisión en El Salvador y que criminales condenados en Venezuela o Ecuador anden tranquilamente por la calle. Y también tiene que ver con el debilitamiento de los canales diplomáticos. Exacto, Mauricio. Quizás ahí sea bueno recordar que un país está en su derecho de deportar de su territorio a cualquier extranjero que considere. Esto no es que viole ningún tratado internacional. Pero para estos casos donde hay personas acusadas o condenadas en el país expulsor, pues existen acuerdos internacionales que exigen garantizar un debido proceso. Y por lo general, acuerdos intergubernamentales para evitar arbitrariedades como estas. La situación es preocupante, sobre todo porque esas deportaciones se hacen cada vez más populares hoy en día y, como hemos visto, pueden ser fuente de grandes injusticias y, en el peor de los casos, de impunidad para los criminales. Gracias, Juan David, por ayudarnos a profundizar sobre este tema. Siempre es un gusto, Mauricio. Y a quienes nos escuchan, los esperamos en el próximo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.